Pues a los canales venecianos nos vamos al 18 con Sandra Barneda. ¿Qué tal? Con las Enhorabuena, hijas del ¿cómo agua. estás? ¿Cómo Pues muy estás? bien, encantado. Oye, enhorabuena, que estamos hablando tetralogía, ¿no? Cualquiera nos dice, oye, voy a empezar a escribir, voy a escribir 4 de golpe. Bueno, pero está bien, así me voy te a animas, comprometer ¿no? Sí, a a escribir comprometerme 4, a porque escribirlo, llevas claro. 3, esta es la tercera. Sí, llevo 3, esta es la tercera, además pues muy satisfecha porque era un salto cualitativo, irte al siglo XVIII no es fácil, hablar de los albores del feminismo, juntar personajes que existieron con personajes ficcionados, esa Venecia decadente, con una novela de aventuras, no era nada fácil y la verdad es que te puedo decir que de momento tanto la crítica como los lectores lo están recibiendo muchísimo mejor que las otras. Ya llevamos 3 ediciones, apenas creo que pues lleva un mes el libro en el mercado y los lectores están muy animados con la historia. Un mes y un día y ha flipado todo el mundo. Sí, claro. y de las 3 que llevas, esta es la primera que es histórica. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación y por qué has decidido precisamente este momento histórico, Venecia en el siglo XVIII? A ver, el momento de documentación ha sido de sufrimiento total, Total, porque ¿no? yo decía, madre Ya. mía, o sea, cómo me meto en la piel de mujeres del finales del siglo XVIII, en esa Venecia donde todo podía ocurrir, mucho estudio, mucho leer sobre Venecia, porque además era Venecia como un mundo aparte dentro de la Europa, ¿no? No estaba ni en el absolutismo, ni estaba en la reforma, ¿no? Siempre se había mantenido como muy neutral en esa República del Veneto donde todo podía ocurrir y todos lo visitábamos, ¿no? Entonces, era complicado. No quería caer en tener en anacronismos y tampoco sabía que no podía llegar a establecer los diálogos tal y como se producían en la época, porque eso hubiera sido un estudio de 10 años o más, ¿no? Pero sí estaba muy empeñada en los usos y costumbres de finales del siglo XVIII, de escribirlo muy bien, y el lector, cada vez que se meta en la página, se encuentre que está en esa Venecia de 1793. ¿Por qué la época? Bueno, la época, primero, porque en esa Europa se consideraba que las mujeres más ilustradas estaban en Venecia. ¿Por qué? Porque Venecia estaba a punto de ser invadida por Napoleón y todo podía ocurrir. O sea, era la libertad con el libertinaje. Es como, hey, vamos a Venecia a divertirnos, ¿no? Pues vamos a Venecia a quitarnos toda esa casposidad del conservadurismo la máscara, y tal, ¿no? a quitarnos la máscara, vamos ahí, o a ponernos la máscara A y ser ponernos quienes la máscara. queramos ser, ¿no? Entonces, era fantástico. Y luego porque descubrí que los primeros, después de que estallara la Revolución Francesa, donde muchas mujeres lucharon al lado de los hombres, se dieron cuenta que no las incluyeron. O sea, yo he estado a tu lado luchando y no me incluyes en los derechos. Esto ha ¿no? pasado siempre. Sí. Claro, pero en ese momento lo que ocurrió es que las mujeres decidieron que había llegado el momento de escribir textos firmados por ellas mismas reclamando sus derechos. Se produce por primera vez en 1792, cuando Mary Wollstonecraft, la considerada primera feminista, publica ese primer texto de reclamo de los derechos de las mujeres en Londres. Y me doy cuenta que, tú fíjate, en menos de 8 meses de diferencia, se publica ese mismo texto en París y en Venecia, y es publicado por mujeres. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo es eso de que las mujeres no estaban unidas? O sea, en esos 3 puntos, o sea, esas mujeres tenían que haber hablado entre ellas. Entonces, de ahí pienso, ¿por qué no montar una sociedad secreta de mujeres que son las primeras que se quitan la máscara para luchar por los derechos de las mujeres? Es Y verdad. ahí Venecia y la sociedad secreta. Los derechos de la mujer es un tema que sigue de absoluta vigencia, ¿no? Sí, Tristemente. por porque- desgracia, tú lo has dicho. Sí. Bueno, yo creo que hay una frase que dice la primera escritora conocida en la historia, que es Christine de Pizan, que es una veneciana también, de mediados del siglo XIV, y dijo, lo que tiene que estallar, estallará en su momento, ¿no? También dijo que si los libros, en vez de ser escritos solo por hombres, hubieran sido escritos por mujeres, el mundo sería de otra manera. Hay que ponerlo en su contexto porque no había mujeres escritoras, ¿no? O al menos conocidas. Entonces, en esta llamada segunda revolución feminista, creo que yo quiero ser optimista y creo que hay un principio. Es un principio para el cambio de mentalidad colectiva. Lo que yo vi en la Mani no lo había visto en otras manifestaciones. Quiero decir, tenemos que llegar a la conclusión
que es una cosa de todos. Cuando digo todos, incluyo a todas y todos. Y todos, sí. O sea, no es una cosa para ellas, para nosotras. Para la sociedad entera. Es para la sociedad entera. Al final todos somos hijos e hijas del agua, de aquellas mujeres que decidieron y vieron que el mundo, si estaba mucho más equilibrado, sería mucho más rico, ¿no? Sí, es verdad que hubo cierta divergencia al principio, antes de la manifestación, pero durante había un buen rollo en Madrid. Iban todas a una, Era a una. Era una Sí, había barbaridad. muchos Con hombres. unos carteles, ¿no? Con unas diferencias generacionales. Sí. Había muchísima emoción, ¿no? La pena a veces es el ruido que se hace, que ensucia el mensaje, ¿no? Pero yo soy optimista y creo que estamos en un nuevo principio. Bueno, Vamos a volver a las hijas del Vamos a- agua a del ver. siglo Sigamos. XVIII y si te parece vamos a ver un poquito de ese book trailer que es fantástico. Bien. Es hora de empezar, de echarse a andar. Es hora de dejar de esconderse, de actuar. Es hora de salir a la luz, de reivindicarse, de luchar. Es hora de decir que ha llegado nuestra hora. Hora de quitarse la máscara, de descubrirse. Qué bonito esto, qué bonito este Sí, paseo ¿no? por Una Venecia, pasada. ¿no? sí que tú no has estado nunca, tienes que ir No, ya, yo no he aprovecha ya estado. la Te quería preguntar una cosa, porque aquí tus personajes no dudan en utilizar la sensualidad, ¿no? El erotismo como arma, y muchas veces a las mujeres esto se nos ha demonizado, ¿no? Que empleemos esto, es una herramienta más, ¿tú piensas? Hombre, a ver, es una herramienta más. Se ha demonizado injustamente. Creo que la mujer, imagínate, finales del siglo XVIII, donde no estaba situada en la esfera pública solo como mero moneda de cambio, como transacción, pues claro, utilizaban la seducción para influir, ¿no? En ese contexto, las hijas del agua, una de ellas es una gran cortesana, ¿no? Tú sabes que en Venecia las cortesanas llegaron a tener un poder increíble, ¿no? Sí. No a finales del siglo XVIII, que ya las habían castigado, las habían recluido en un barrio donde solo podían vivir ellas ahí, podían mezclarse muy poco, estaban mal vistas ya, pero sí que, claro, utilizaban la seducción, el sexo para influir en la sociedad, ¿no? Creo que cuando tienes más opciones, tú puedes elegir el camino que quieras. Si quieres utilizar tu sex appeal como arma para... Es que creo que el sex appeal es una cosa de hombres y de mujeres. Está, ¿no? Está ahí. Pero se y- escucha mucho, esta es una trepa, ¿estás seguro que ha ido a algún despacho? Pero eso, ¿no? mira, hace poco tuve un debate con unos amigos al respecto, ¿no? Decía, eso me parece señalarlo muy machista. ¿Por qué? por eso. Porque creo que en el momento en el que aquellas mujeres no tenían otra opción, o sea, eso no era machista, era abrirse el camino. En el momento que ahora lo usan, es libertad. O sea, yo no lo voy a juzgar. Porque tienes otros caminos. A mí no me parece mal. O sea, hay quien usa su sex appeal y hay quien usa otras herramientas que le han dado, ¿no? Pero siempre y cuando haya abanico, hayan opciones. Bueno, y que cada uno haga lo que le dé la gana Claro. con su sex appeal, ¿no? Que también estamos como muy criticones con casi todo y últimamente con redes sociales más Más todavía. todavía. Que aparte decían, bueno, ¿quién es la persona? O sea, a ti te tientan, ¿no? O sea, hablemos, ¿no? De que imagínate que momentos sobres, ¿no? Ajá, sí. Oye, esto funciona así, te dicen, esto funciona así, te doy un sobre. ¿Lo aceptas o no? Si lo aceptas, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El que está por encima de ti o el que está por debajo de ti? Entonces, Pues es es igual, como, claro, al final, éticamente yo creo que no habría que utilizar según qué armas dentro del trabajo. O sea, el sex appeal lo puedes utilizar, la erótica del poder está, la seducción está, pero creo que hay unos límites, o tendría que haberlos. Ahora, yo no creo, habiendo otras vías, que solo permanezcas porque has utilizado eso. Claro. Claro. Que no es el Y caso además uno juega sus del cartas siglo como XVIII. quiere, ¿eh? Que no, es No, el caso del en siglo el siglo XVIII, que XVIII era- no podemos juzgar con la mirada de ahora E incluso aquello. Claro. hay una de ellas, que es Arabella, que es la gran maestre de la sociedad secreta, que
lo juzga un poco, ¿no? El uso que hace Felicia, la cortesana, pero ella dice, bueno, pero al fin claudicaba porque conseguimos muchas cosas, ¿no? Porque la información es poder y también lo era en finales del siglo XVIII. Sí. Oye, y hablábamos de los 4 libros, ¿te falta el fuego? Me falta el fuego. ¿Qué pasa con el fuego? ¿Algún adelantillo? Algo? Bueno, estamos hablando del agua Sí, ahora, pero ¿tienes ya alguna idea? A ver, el fuego. El fuego creo que será otra vez contemporáneo. Ah, vale, vuelves a... Después de la documentación del infierno. Después del sufrimiento Vuelvo, pero como siempre me plantearé un reto y puede que sea el ejercicio de sinceridad, o más que te diría de honestidad, más grande que he hecho. O sea, desnudarte en el libro casi. No desnudarme, pero sí tratar temas que son necesarios que sea muy honesta. Porque si no, aunque lo crees en personajes, aunque no va a llegar esa verdad que siempre quiero que llegue, ¿no? En cada uno de los libros. Te he sido muy abstracta, muchísimo, pero porque no puedo decir más. Bueno, está ahí en mi editor Ya. y entonces está mirando, pero cállate, ¿no? No, cállate. Sí. Oye, también Honesta. hay una cosa muy curiosa que es el papel que tiene la Iglesia a la hora de alfabetizar a las mujeres, que es una cosa que probablemente no se tiene en cuenta, y también de salvaguardar algunas obras prohibidas. Claro, la Iglesia se las quedaba y las retenía ahí, el resto las quemaba, pero sí que había, y se han descubierto bibliotecas, auténticas joyas en bibliotecas de monasterios, ¿no? En cuanto a alfabetizar, culturizar, o sea, es que era una de las vías, ¿no? Hay una frase de Sor Ángela Trabotti, que fue una influencer, yo digo influencer de la época, y que era una monja, que fue una mujer que fue obligada a estar dentro de un convento de por vida, que se convirtió, como te digo, en una influencer de mandatarios europeos a mediados del siglo XV, y dijo una frase como: no hay nada peor, o sea, hay una cosa peor que matar a recién nacidos, que es enterrar vivas a las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres tenían solo esa vía de alfabetización, o naces en cuna noble y le coges y le pillas libros de la biblioteca de tu padre, o te encierran en un convento, exacto, y tú te lo montas para poder leer, para poder escribir, para poder culturizarte. Dependería de la priora que te toca. Pues sí. Oye, Sandra, pues un placer, Sandra. de verdad. Vosotros ya Igualmente. sabéis, Las hijas del agua, una maravilla. Aquí lo tenéis. Y Esperando el fuego, que no nos ha contado mucho, pero... No. Sí, está pero de seguro. momento nos quedamos con el agua. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Sandra. Y Quedaos aquí. vosotros no os vayáis.